Bueno, señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están escuchando? ¿Me confirman el audio? ¿Me confirman el audio? Bien. Bueno, ya haremos un ejercicio en salas compartidas, ¿ok? Por ahí a esos tipo de las 8, en la última jornada de la clase, haremos ese ejercicio en salas divididas donde ustedes van a poder interactuar y vamos a hacer una lección aprendida. Esto con el fin de, no vamos a hablar de investigación de accidentes porque realmente eso es un tema para inclusive para un diplomado que más adelante va a salir. Sin embargo, sí, para que construyamos algún tipo de lesión aprendida de acuerdo al paso 13 que nos habla de la investigación de accidentes. Bueno, señores, vamos a empezar hoy con un paso que aplica al nivel avanzado exclusivamente, pero que sin embargo es importante que ustedes tengan claro que es muy probable que nos aplique a todos. Ya mañana, ¿qué día es? Jueves, mañana terminamos esta parte y el viernes y el sábado nos dedicamos, o el viernes, mañana por la tarde empezamos con la ISO 39001. Ahora, resulta, para continuar, que lo primero que se define aquí es documentar uno o varios procedimientos que se establezcan los requisitos de contratación en materia de seguridad vial de los colaboradores que realizan desplazamientos laborales en misión. ¿Ok? Todos, todos aquellos que deban realizar desplazamientos laborales, sean o no sean conductores dentro de su cargo, deben estar aquí o deben aplicar aquí. ¿Ok? Sea el que sea. ¿Ok? Si usted no tiene un cargo como conductor, pero tiene el rol, debe ingresar en ese procedimiento. ¿Ok? Por lo tanto, es importante aclarar que debemos establecer o documentar un procedimiento para ese tipo de contratación. El procedimiento sugerido está relacionado con una serie de pruebas que van a permitir seleccionar al mejor colaborador. ¿Ok? Aquí entran las pruebas de ingreso de conductores y exámenes médicos ocupacionales y de ingreso. En Colombia tenemos una resolución que salió este año. ¿Recuerdan qué resolución es? ¿Alguien recuerda qué resolución salió? La 1843, ¿no? De este año, año 2025, que rige en relación a los exámenes médicos de ingreso, ¿ok? Y que establece los cambios necesarios para la realización de ese tipo de exámenes y que todas las organizaciones deben aplicar. Resulta que aquí se debe buscar, primero, ¿alguien sabe por qué nació esa disposición? ¿Debido a qué nació esa disposición de examen médico de ingreso? ¿Saben por qué? ¿O por qué se impulsó dicha resolución?
No, miren, resulta que hay una sentencia. La sentencia es la T-202 del 2024. Esa sentencia T-202 impulsó los cambios en relación a exámenes médicos ocupacionales. ¿Ok? ¿Qué pasó en ese momento? Y de pronto para que lo tengan como jurisprudencia y que lo conozcan el caso. Corte Constitucional en su sala laboral eh, estableció, eh, la Corte Constitucional estableció bajo un argumento realmente válido que una joven en su momento fue discriminada por realizarle un examen médico ocupacional. ¿Ok? Por realizarle un examen médico ocupacional. ¿Qué pasa en ese caso? Resulta que la joven hace unos años estaba en un proceso de selección y en ese proceso de selección, pues resulta y acontece que la señorita superó todos los filtros, superó todo el material, las pruebas, ¿verdad? Pero resulta que al final no fue contratada. Simplemente le dijo a la empresa, no ha sido contratada para esta labor. Bueno, listo. La joven pues un poco aburrida porque cumplía con el perfil, superó todos los filtros. Simplemente de manera discrecional la entidad dijo que simplemente ya no era la persona idónea para realizar esa labor. Bueno, pasaron un tiempo o pasó un tiempo y resulta que la señorita identificó mediante prueba de embarazo que estaba en ese estado. Pues inició un proceso contra la empresa por discriminación, ¿ok? Ya que la empresa realizó ese tipo de pruebas y al darse cuenta que la joven estaba en embarazo, pese a que superó todos filtros, simplemente decidieron no darle o no proceder con el vínculo contractual. En el pronunciamiento de la Corte a través de la sentencia, la T-202 del 2024, ordenó a la entidad el contrato y adicional al contrato el pago de todo lo que dejó de percibir, de todo lo de que dejó de percibir durante el tiempo de no firma del mismo. Debido a esto, fue que se impulsó un poco esta resolución, la resolución 1843. ¿Ok? Entonces, por eso es que ahora, de acuerdo a esa sentencia, no o es prohibido realizar ese tipo de pruebas. Liliana puede hacer los dos, independiente o integrado, cualquiera, pero puede las dos opciones. Entonces, mire, por eso es que ahora pruebas como VIH, pruebas como de embarazo son prohibidas, a menos que la actividad a la cual la persona va a desempeñar ponga en riesgo la salud de ese menor. Y eso lo debe definir un médico ocupacional. Y trajo otras disposiciones, ¿ok? Sin embargo,
aquí viene la naturaleza de los exámenes médicos de ingreso. Pregunto, ¿los exámenes médicos de ingreso deben ser excluyentes? O sea, excluyentes para poder contratar o deben ser utilizados para adaptar el puesto de trabajo de una persona a sus condiciones físicas. Sí, la ley 2114 ya lo prohibía. O sea, ahorita sí quedó abolido totalmente. Lo que pasa es que lo dibujaban con otro tipo de exámenes y por eso es que comenzaron a establecer esas situaciones. Entonces les pregunto, ¿los exámenes de ingreso deben ser utilizados a manera de exclusión de mm, debe ser un requisito habilitante para un contrato para acceder a un cargo o debe ser un requisito que la empresa utilice para conocer las condiciones de ingreso de un colaborador y poder desarrollar dentro de ese sistema de gestión acciones para que esa persona se le adapte o se adapte mejor al cargo. ¿Sí me entendieron? Por ejemplo, si se le hace un examen médico, ese examen médico va a servir, debe servir para que le adapten las condiciones del cargo o el puesto mejor, o simplemente para excluirlo del proceso de contratación debido a que se tiene una patología. ¿Qué piensan? O sea, a ustedes les pueden hacer los exámenes. Pregunto, vamos a lo más claro. A ustedes van para el cargo de conductores, ¿ok? Y resulta que los conductores, pues, deben tener unas condiciones físicas específicas, por ejemplo, en temas osteomusculares, ¿ok? Resulta que hay un conductor que tiene una patología incipiente en la columna por un desgaste relacionado con el desgaste natural del cuerpo, ¿verdad? Digamos que algo de artrosis, pero incipiente, o sea, están haciendo. Por esa patología se debe excluir a esa persona del cargo o se debe tener especial cuidado una vez contratado para evitar deterioro en las condiciones de esa persona. O sea, se debe excluir para ser contratado o se debe tener especial cuidado para que esa persona pues pueda estar en óptimas condiciones y trabajar. Resulta que no. Lo que pasa es que, lo que pasa es que eso puede generar discriminación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente mm, puede ocurrir, ¿no? Que una persona pues tenga algunas condiciones físicas, ¿cierto? ¿Ok? Se supone que si usted llegó hasta los exámenes de ingreso es porque usted superó todos los filtros,
tiene la idoneidad, tiene el conocimiento, es una persona idónea para el cargo, se supone, ¿verdad? Se supone que si ya llegó ese proceso de exámenes médicos, es idóneo, que cuando le hacen las pruebas de ingreso, los exámenes de ingreso, el médico ocupacional emite un concepto, ¿verdad? Ese concepto dice si es apto o no apto, ya ni siquiera dice si no apto o no apto, ahorita dice es qué recomendaciones médicas debe cumplir esa persona para realizar la labor, o si no tiene ninguna recomendación médica para realizar la labor, ya no habla de ser apto o no apto, simplemente recomendaciones médicas para realizar la labor, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a usted, ¿sí? O sea, apto con recomendaciones, ahorita habla de recomendaciones médicas. Ahora, el hecho de que un colaborador tenga unas recomendaciones médicas en ese certificado o en ese documento, ya lo hace o lo excluye del proceso de contratación, o cómo se debe tratar ahí. Ahí que, lo que pasa es que ahí entra la discriminación, ahí entra la discriminación, ¿no? Porque se supone que no deberían negarle la oportunidad a la persona que trabaje, ¿ok? Profe, buenas tardes. Hola, hoy Jessica, vente, le cambio el nombre porque son como raro, venga, le cambio el nombre. ¿Cuál es su nombre? No, no, lo que pasa es que los dos estamos haciendo el diplomado, ambos Ah, pagamos, pero obviamente entramos desde un usuario, pues para que escucharlo en dos celulares al tiempo. me sonó muy rara la voz, listo, Jessica. Perdón, con quién, perdón? Sebastián, Sebastián. Pues, profe, Sebastián. Sebastián. eh, si bien es cierto lo que su merced dice que puede haber un tema de discriminación, sí es cierto, pero también hay que valerse en las recomendaciones del médico. Hay algunos temas que son de recomendaciones, pero hay algunas que ya son restricciones. Y las restricciones también se dividen en dos grupos, en temporales y ya Ujú, permanentes. permanente. Van a haber restricciones donde le dicen al trabajador, voy a poner un ejemplo, un conductor, y le dicen, usted tiene que utilizar gafas de manera permanente. Uno dice, venga, es una restricción que tiene como tal unas condicionantes para que la persona pueda trabajar, como sale en la licencia, tiene que tener un audífono, no puede conducir de noche, bueno, infinidad de restricciones, pero también hay casos y hay restricciones donde dice el señor como tal, no por X o Y sintomatología, no puede conducir vehículos, o sea, no puede conducir vehículos o no puede conducir vehículos de servicio público y el conductor es contratado en una empresa de servicio público. Entonces, si bien es cierto, temas de discriminación y bueno, todo esto, también pues una empresa donde llegue a colocar un trabajador, un conductor, que hasta ahora va a ingresar, porque hasta ahora va a ingresar a conducir un vehículo a sabiendas de que tiene una restricción que no puede, Lo puede eh, afectar. que no esto, venga, Ujú. también hay un problema. Ahora también hay un caso inicial y es que el Código Sustantivo del Trabajo permite al empleador tener un tema de, ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, un tiempo, que son 2 meses, se me olvidó cómo se llama esto, el periodo de prueba, y Sí, los primero periodos prueba. de prueba como tal no son, o sea, yo no tengo por qué dar explicaciones en un periodo de prueba como empleador, ¿no? Pero si, por No, ya ejemplo, sí se debe motivar, se debe motivar. pero no necesariamente, o sea, yo como tal puedo decir, venga, Sí, claro. Eh, Sí, sí, no, sí. usted no cumplió el periodo de prueba. ¿Por qué? Porque la satisfacción no fue la deseada, bueno, muchas cosas, que no, pero no va a haber un causal de muchas cosas. Ahora bien, Indemnización. si un trabajador, si un empleador, perdón, que muchas veces pasa, se mandan a hacer los exámenes médicos y creen que solamente es mandar a hacer el examen médico, pero no se evalúa.
lo que dice ese examen médico, no se evalúa si la persona eh, tiene una restricción, tiene una recomendación, y ya se hace todo el proceso y definitivamente la persona pues se vinculó, está trabajando, ya venga 1 o 2 meses después o incluso una semana después, la persona le ha ido bien, pero se dan cuenta que tenía una restricción, pues ya el problema es para la empresa. Claro, Ya el problema claro. va a ser para la empresa, pero si desde el momento inicial se está identificando eso, pues ya es un tema médico. Ujú, sí, claro. Lo que pasa es que hay que mirar qué tipo de recesión tiene, ¿no? Obviamente hay unas recesiones es que eso le debe valor el médico ocupacional que tenga la empresa. Sí, total. Porque Incluso, mire, yo tuve un hay unas caso, recesiones médicas que se pueden deteriorar mayormente con la actividad que él desempeñe. Por ejemplo, eh, temas de estrés o temas de ansiedad o depresión. Resulta que los señores conductores, al estar expuestos, están muy expuestos realmente a ese tipo de condiciones por la soledad que mantienen en la vía. ¿Ok? Entonces, y los problemas familiares que pueden llegar a tener. Entonces, hay que mirar qué tipo. Obviamente hay unas recomendaciones, unas restricciones permanentes que la persona no puede tener, que puede tener, y si esas restricciones realmente le impiden el desarrollo de la actividad laboral, pues no hay nada que hacer. O sea, ahí sí, con el dolor del alma, yo no podría decirle a usted, yo le podría decir a usted, venga, no puedo permitir que usted ejerza esa labor porque realmente, pues realmente usted no tiene, digamos que las condiciones físicas y de acuerdo a esas condiciones físicas, si usted lo contrata para hacer una actividad, pues usted se va a enfermar más. ¿Ok? Entonces, eso es un tema. Ya porque la restricción le impida realizar la labor, es otro tema. Pero, por ejemplo, si la restricción no le impide desarrollar la labor o no lo afecta para desarrollar la labor, la cosa cambia. ¿Ok? La cosa cambia. ¿Qué pasa? Que eso depende mucho de lo que el dictamen o el concepto que dé el médico ocupacional y las restricciones que se apliquen. ¿Ok? Eso depende mucho. Ahora, si por ejemplo usted es contratado para una actividad laboral comercial, o sea, para ventas, y tiene que manejar motocicleta y sufre de una enfermedad como hipertensión o diabetes, ¿será que esto es motivo para decirle no puede volver a trabajar? ¿No puede trabajar en ventas y manejar motocicleta? ¿O será que no? ¿Será que la diabetes y la hipertensión le puede decir a usted, sí, si usted tiene diabetes y hipertensión y por eso usted no puede volver a ser vendedor ni manejar motocicleta? No tiene ninguna otra patología y en el dictamen que dio el médico simplemente le dijo, bueno, restricciones dietarias, o sea, cuidarse en la comida y demás. ¿Hay alguna restricción para la actividad laboral en ese caso? No, ¿ok? No hay, o sea, no hay esa restricción. Ahora, si la persona, por ejemplo, sufre de una enfermedad degenerativa de la columna y va a estar mucho tiempo sentado y la restricción básicamente dice, puede conducir, pero debe hacer pausas activas cada 3 horas. Ese sería una causal para exclusión de un cargo y decir, no lo podemos contratar. El único
que puede determinar esta situación es el médico ocupacional. Por eso es que las pruebas de ingreso juegan un papel muy importante, no tanto para eh, excluirlo de un cargo, sino para mejorar las condiciones, para adaptar las condiciones del trabajo. Claro, hay algunas condiciones que son muy limitantes y que se debe tener en cuenta esto, ¿ok? Hay muchas condiciones que pues realmente no puede generar un riesgo para la entidad. Bueno, ni siquiera un riesgo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando el empleado sufre de una enfermedad laboral? ¿Quién asume las incapacidades que esta persona tenga? ¿La empresa o la EPS o la ARL? Si es una enfermedad laboral, la ARL. Si es una enfermedad común, la EPS, ¿cierto? La empresa en últimas, pues simplemente no paga nada. La empresa en últimas, ¿qué hace? Hace el trámite para el pago que de cada entidad le devuelva el pago de esas indemnizaciones. Es intermediaria, no hace, digamos que en últimas, para eso se hace, para que no exista esa discriminación. Por eso las EPS pues cubren ese tipo de indemnizaciones, ese tipo de incapacidades, perdón. Por eso los exámenes médicos juegan ese papel, ¿ok? Juegan ese papel. Ahora, sí, los 2 primeros días sí la empresa, pero cuando son incapacidades ya graves, pues el tema es diferente. ¿Qué pasa? Lo que sí ataca o golpea es la producción porque debe la empresa volver a contratar a otra persona, debe volver a contratar a otra persona, capacitarla y demás. Eso sí puede afectar, claro, y puede afectar. Sin embargo, hay que mirar cada caso con lupa para determinar o tomar una decisión antes de, porque igual, si en el documento emitido por ese médico ocupacional que dice que sí puede trabajar, pero que tiene unas restricciones como pausas activas, como por ejemplo temas dietarios y demás, y usted le dice que no puede ser contratado, pero ya cumplió el proceso de selección y cumplió y pasó todo con los requisitos de la entidad. Ahí nos podemos ver inmersos en un proceso por discriminación. Entonces hay que tener en cuenta las recomendaciones, claro, pero hay que mirar qué tipo de recomendaciones y qué tipo de tanto de recomendaciones como restricciones puede tener. ¿Ok? Claro, puede pasar lo que le pasó a los muchachos, a lo de la sentencia 202 que demandó a la empresa y ganó y le tuvieron que resarcir el daño, igual, reubicándola y contratándola, y por orden de un juez. Hay que tener mucho cuidado con esto. A lo que yo hago referencia aquí es que ahora en adelante ustedes deben aplicar la 1843, deben tener mucho cuidado con estas pruebas y establecer qué pruebas son las que son necesarias para el proceso de selección de conductores y que de acuerdo a ese profesiograma que se adelante por ese profesional en medicina, pues básicamente describir qué condiciones debe tener esta persona para que el médico ocupacional dictamine o establezca las restricciones o las recomendaciones que debe seguir, ¿ok? Que debe seguir esta persona. Y si hay restricciones permanentes que le impiden desarrollar la actividad, pues esto sería no discriminación, sino que se está salvaguardando las condiciones médicas de la persona. Ahora, claro, hay dos situaciones que mínimo debemos tener en cuenta, sobre todo para los conductores, ¿no? Con los conductores. Es la resolución 1843 del 2025. Sobre todo para los conductores, es determinar el grado de agudeza visual que tienen y el grado de audición que tienen a través de audiometrías y también el grado osteomuscular.
problemas osteomusculares, ¿ok? Como mínimo, el tema de visión. ¿Por qué? Un conductor cuando tiene problemas de visión, ¿será que te establece restricciones médicas permanentes en relación a esto? ¿Será que puede ser conductor? O sea que el médico dice definitivamente restricciones, pero prohibido usar. Bueno, y les pregunto algo. Ahí les voy a hacer una pregunta. Si la persona en el examen médico ocupacional le dicen que por falta de la agudeza visual no puede conducir, ¿ok? Eso lo dice el médico ocupacional. Pero resulta que hace un mes renovó la licencia y en la licencia le dicen sí puede conducir, pero con gafas. Hay que, hay que. Sí, en el dictamen médico ocupacional que dijo pues digamos que la IPS donde ustedes enviaron a esa persona dice que la verdad la persona no puede por temas de problemas de agudeza visual, no puede ver. Pero resulta que mirando la licencia, hace un mes él superó todas las pruebas y le dijeron que sí. Hay que, ¿a cuál se le hace caso? Hay un tema de criterios, ¿no? José Mauricio. Profe, muy buenas noches. Para mi concepto, se le debe hacer caso a la entidad que valoró en los exámenes, tanto físicos como psicotécnicos. Creo que para eso fue la descentralización, para que esas entidades del CCA pudieran identificar los conductores y se pudiera determinar que están en condiciones óptimas, tanto físicas como motrices. Bueno, y si él inicia un proceso contra ustedes porque determinó que fue discriminatorio ese proceso de selección, porque a él le dijeron o fue falla en el proceso y dijeron, bueno, el médico sí dice que estoy mal, pero mire, yo tengo una licencia que me dice que no, y me lo dan el ministerio, y fue hace un mes que me la dieron. Hay que, sí, puede tener un tema degenerativo, ¿no? Pero un tema degenerativo no se presenta tan rápido. Yo recomiendo ahí que hagan un examen, busquen un segundo concepto, un tercer concepto para definitivamente determinarlo y busquen un profesional médico, digamos que con mayor competencia. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque puede que el que hizo el dictamen fue o lo hizo un médico ocupacional, médico profesional, un médico general. Pero si ustedes van y le dicen, venga, vamos a pagarle un concepto de un especialista, un oftalmólogo, sí, y él dice definitivamente no puede trabajar por las condiciones de visión, pues ahí sí le hago caso al médico especialista.
y le digo, usted no puede trabajar. Mire, el médico especialista y se ampara en el concepto del médico especialista, que es un concepto más, un peritaje más amplio y más idóneo que lo que puede dar un médico en una IPS ocupacional para sacar exámenes médicos de conducción, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nacen esas situaciones y hay que mirar esas posibles condiciones. Pasa igual con la audiometría. ¿Por qué? Porque es que en la audiometría es un examen subjetivo, ¿ok? Sí, el médico especialista, claro, es una autoridad. Si es un especialista, es una autoridad. Sí, un médico ocupacional, pero eso. Entonces, si hay una controversia, yo sugiero busquen un profesional con mayor experiencia que, digamos, que divida esa controversia y resuelva esa controversia. Marlene, 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 ¿tiene el micrófono? ¿No tiene? ¿Voy a hablar? ¿Cómo que no? Ya le habilité el micrófono. Listo, Marlene, habilítelo. Buenas noches, profe. Hola, Profe, una señora, ¿me escucho? volver a repetir pues el examen, No entendí, ¿cómo se? ¿Cómo? simplemente se basa en el concepto. Estaría mal. ¿Cómo así? No entendí, es que se entrecortó. Bueno, te preguntaba que, por ejemplo, explicabas en la parte de que era mejor como repetir el examen o con un médico pues ocupacional, ¿cierto? ¿Qué Pero si, consiguió? por ejemplo, la empresa no accede, porque, por ejemplo, digamos, yo soy la encargada de esta parte en la empresa donde yo estoy, entonces me llega el concepto y yo simplemente reviso como todo y miro si me dice que está apto o no está apto, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las restricciones, pero si yo le digo a gerencia, tenemos que repetir el examen y me dicen, pues, no lo queremos repetir ahí, ¿qué puede hacer la empresa? Pues nada, no lo hacemos y simplemente pues, le dicen que no lo pueden contratan y esperar que no pase nada. Ah, ok. Pensé que era, pues, o como obligación No, repetirlo como para que quedara claro esa parte. es Gracias. como un medio, no, es como un medio, no tanto de obligación, sino como un medio para salvaguardar a la entidad de un daño antijurídico, ¿cierto? Ese es como eso. ¿Por qué? Porque es que suele pasar, señores. Suele pasar que una persona saque su licencia y pues no tenga ni siquiera restricciones, pero resulta que se usa gafas, ¿sí? Suele pasar, claro. O sea, hay que mirar. No, yo no estoy diciendo que no, que no resuelva. Lo que pasa es que acá hay una controversia. ¿Por qué? Porque el concepto médico ocupacional que lo da un médico que es especialista en salud ocupacional, eh, dice que no puede manejar porque su agudeza visual no es clara, no es suficiente. Pero resulta que la persona hace un mes pudo obtener su licencia de conducción y en esa obtención de licencia también le hicieron unos exámenes médicos y los exámenes médicos dicen que sí. Esa es la controversia que a veces suele pasar. Entonces yo sugiero, listo, organización, si ustedes encuentran esas situaciones para evitar, para protegerse de daño antijurídico a futuro, soliciten un concepto de un tercero, pero que sea un especialista en la materia, o sea, en ese caso un oftalmólogo, que él diga, listo, con este examen yo puedo dictaminar a esa persona y puedo decir realmente si es o no es apto para realizar esa labor. Y ya con un concepto de médico especialista en esa materia, pues simplemente se toma una decisión. ¿Ok? Eso es como más un ejercicio
que puede llegar a pasar, pero es más para proteger a la organización frente a una decisión y un daño antijurídico producto de una demanda que pueda ocurrir. ¿Ok? Aunque pues eso es esporádico, puede ser como que hay otros que dicen, no, definitivamente yo no voy a pelear por eso y ya, pero puede ocurrir, de hecho ya ocurrió. Ya ocurrió y tenemos una sentencia que fue la que dio nacimiento a la 1843. Pasa igual con la audiometría. ¿Ok? Los médicos ocupacionales determinan ciertas condiciones, pero puede existir controversias. ¿Por qué? Porque es que la audiometría es un examen subjetivo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? Es un examen subjetivo. De hecho, creo que el único examen que puede determinar, digamos que un grado de un umbral de pérdida de audición más exacto es como unos potenciales evocados. Pero la audiometría es subjetiva, por eso hay que mirar no solamente con una audiometría, sino que le pidan a usted unas audiometrías seriadas, o sea, 3 audiometrías, o sea, con una sola audiometría puede generar puede ser un error, ¿ok? Puede generar un error, ese tipo de situaciones. Entonces, ¿yo qué les digo? Listo. Si existe esa duda, entonces busquen un tercer concepto. Si ustedes definitivamente dicen, no, yo me quiero amparar en lo que diga este médico, yo les sugiero entonces, venga, mire, usted me está diciendo que esa persona no es apta para realizar esta labor, amplíeme su concepto teniendo en cuenta que la persona hace un mes obtuvo licencia de conducción y superó las pruebas. Eso también le puede pedir. Y ya con esa información, donde el médico pues amplió el concepto, dice definitivamente se hizo ese procedimiento y demás, se hicieron esas pruebas, se evaluó la agudeza visual y esta persona y pues realmente pues no se considera apto. Entonces ya con ese amparo pues ya podrían tomar una decisión, pero eso ya es meramente decisiones organizacionales para evitar un daño antijurídico. Pues eso es uno de los temas que hay que tener en cuenta. Adicional a ello, hay que tener muy claro la idoneidad de dónde se sacan los exámenes médicos. Ya recuerden que los exámenes médicos deben ser cubiertos por quién. ¿Quién debe pagar los exámenes médicos en Colombia? ¿O quién se va a subir estos costos? La empresa, ¿cierto? El empleador. Muy bien. Ahora, teniendo ya claro esto, la empresa debe tener claro a quién contratan para realizar este tipo de exámenes ocupacionales. Mire, hubo un caso en donde a una empresa eh, se metió en problemas porque contrató un tercero y resulta que ese tercero era un médico que era especialista en salud ocupacional, sí, pero resulta que este médico había perdido su licencia para prestar servicios en temas de medicina, ya que él fue, ¿qué fue ese man? Ese señor fue director de un hospital. Y resulta que él fue investigado por temas eh, de malos manejos y por eso perdió su licencia. Pues todos los dictámenes que él dio se le fueron al piso porque la idoneidad que él tenía, pues básicamente no podía hacer ninguna actividad como médico profesional, como médico en esa materia. Entonces aquí es donde entra el papel que juega la empresa a la hora de vincular o de hacer un convenio con una entidad o de contratar a una entidad para realizar ese tipo de exámenes. Establecer y validar la idoneidad y las certificaciones médicas del centro que pueda hacerlo. ¿Ok? Entonces hay que mirar ese tema.
Aquí se deben evaluar, por ejemplo, que el centro tenga equipos médicos de vanguardia, ¿no? Que estén calibrados, que cumplan con unas condiciones para prestar esos servicios, porque pues hay veces que tienen esas cabinas de audiometría y son cabinas como de los años 40 y los equipos funcionan con piedra, pues obviamente pues esto puede llevar a un tema, ¿ok? Entonces ahí es donde tienen que tomar esa decisión. La organización es la que debe evaluar este tipo de condiciones y a quién, o si se va a hacer un convenio o un contrato o un acuerdo con una empresa para realizar ese tipo, o una IPS, perdón, para realizar ese tipo de exámenes que esta empresa pues cumpla con las condiciones. Ahora, también hablamos de los exámenes psicosensométricos. ¿Ustedes saben para qué son los exámenes psicosensométricos? Sí, sí, Sergio, lo que dice sí. No, si ellos manejan también, ellos también, todos los que tengan el rol de conductor, todos. ¿Saben para qué son los exámenes psicosensométricos? ¿Los han escuchado? Bueno, señores, miren. Sí, para evaluar cognitivas, habilidades mentales, físicas, cognitivas y motoras, ¿verdad? Evaluaciones que miden la capacidad física, mental y de coordinaciones motrices, o sea, motoras. ¿Qué pasa? Hay algunas personas, ustedes han escuchado de algunas personas que no coordinan para bailar, por ejemplo, que van a bailar y pues parece que tuvieran dos pies izquierdos, ¿sí? Puede que esa persona esté sufriendo una condición motora, ¿ok? Tengo una situación motora que le impide pues desempeñar o coordinar pues algunas situaciones del cuerpo. Algo como por ejemplo esto. ¿Listo? ¿Se dieron cuenta? A veces las personas le dicen para el lado derecho y salen para el lado izquierdo. Entonces, para eso es. Realmente a veces, no, aunque no es, no es así tan, pero a veces suele pasar. O sea, a veces las personas tienen problemas motores definitivamente y le dicen, no, que para el lado izquierdo y se van para el lado derecho. O utilice la mano derecha y lleve por la misma vía con las dos manos a una bolita, por ejemplo. Es para eso, los exámenes psicosensométricos es para determinar esas condiciones eh, motrices que tiene la persona, mentales, físicas y esas, y cómo puede reaccionar hacia ciertos estímulos. ¿Ok? Básicamente es eso. A veces nosotros no miramos, vemos personas así, nos decimos, ay, no coordina, pero, pero hay que mirar muy bien esas condiciones. ¿Listo? Es para eso, realmente esos exámenes son para eso. Ahora, pero yo les pregunto, ¿son obligatorios los exámenes psicosensométricos en el proceso de selección o en el proceso o como un examen de ingreso?
preingreso para un conductor? ¿Sí o no? Si está en el profesiograma, sí. Perfecto. Si está relacionado en el profesiograma, sí. ¿Ok? Pero como una norma general, no. O sea, que diga, no, es que sí, no, no. De hecho, el profesiograma debe definir, porque hay unos profesiogramas que dicen, si la persona sacó su licencia de conducción hace menos de 2 años o un año de más, pues no es necesario hacerse los exámenes psicosensométricos. Yo que sugiero que sí los hagan. ¿Ok? Yo sí sugiero que los hagan. ¿Por qué? Porque puede que la persona haya sacado el vehículo hace un año. ¿Ok? Ahora, eso depende de la organización y el profesiograma. Que si son obligatorios, no, no son obligatorios. Eso depende de lo que la organización haya definido. Pero que sí se deben hacer, yo considero que sí. ¿Por qué? Porque sí, la persona puede haber tramitado su licencia hace un año, tenerla hace un año, pero pues nadie está exento de sufrir un accidente y ese accidente le genera un impacto en la locomoción, un golpe en la cabeza o algo por el estilo que haga que la persona pues tenga una afectación. Entonces, yo sí les sugiero, háganlo. Que si ustedes no quieren hacerlo, bien, no lo hagan, pero pues es una sugerencia. Pasa igual. Sí, si ustedes quieren, pueden definirlos cada 2 años, cada tiempo, digamos que eso depende del profesiograma y lo que diga el médico y cada cuánto deberían ser viables esas situaciones. ¿Ok? Sí, eso depende. Igual, si van a contratar a una persona para esto, pues es importante o un centro que lo haga una IPS avalada o un centro de reconocimiento de conductores, que avale que realmente esos exámenes psicosensométricos son viables. Ahora vamos a lo chévere, las pruebas teóricas. Para el proceso de elección sí debemos hacer pruebas teóricas, pero acá hay una particularidad. ¿Quién hace esas pruebas teóricas? ¿Será que es obligación que la persona que realice esas pruebas teóricas tenga licencia como instructor en conducción? ¿O será que no? O sea, usted puede tener es que la idoneidad, ¿quién la da? ¿Quién da la idoneidad en una organización? ¿O quién establece la idoneidad? La misma empresa, ¿cierto? Entonces, no existe una norma que diga, sí, la persona que realiza las pruebas teóricas debe tener esa licencia como instructor de conducción. No lo dice, o sea, no voy a decir mentiras, no lo dice. Dice, debe tener una idoneidad. ¿Quién define la idoneidad? Pues la organización. ¿Cómo? A través del perfil. ¿Ok? Puede tener que la persona pues tenga 20 años como conductor, con mucha experiencia, nunca se ha accidentado, tiene una infinidad de cursos de conducción, es una persona íntegra, bueno, y demás. Entonces, él podría hacer esas pruebas, pero eso lo define la organización. Que le vayan a dejar un hallazgo a ustedes o algo por esto, no sé, no es posible porque no hay una norma que regule y que diga, venga, todas las pruebas teóricas de ingreso al examen de conductores lo debe hacer un profesional o una persona con licencia como instructor de conducción. No lo hay.
¿Ok? No lo hay. Ahora, ¿qué pueden hacer? Si ustedes dicen, listo, no cuento con conductores con experiencia, es que eso hacen los cursos en las escuelas de conducción, ellos hacen ese curso como instructor. Ahora, no, yo no les puedo decir a ustedes que si no tienen una persona que no tenga esa idoneidad, pues entonces pueden contratar con una empresa, con un centro de formación, ¿no? Con un SEA. Entonces dicen simplemente, bueno, listo, yo no tengo una persona que tiene la experiencia, que, que realmente pues tenga esa idoneidad que yo necesito. Entonces yo les recomiendo, bueno, que lo hagan con un centro, con un SEA puede ser, que les va a permitir tener una prueba teórica avalada y unas pruebas prácticas avaladas, que es como lo más recomendable. Si ustedes lo quieren hacer o pueden como vincular a una persona para que lo hagan, bien. Si no, pues contraten una empresa que lo haga. Tanto las pruebas teóricas como las pruebas prácticas deben ser evaluadas y deben ser determinadas a través de idoneidad y de ciertas personas y la organización debe aplicar criterios para ese tipo de pruebas. Es la organización la que define esos criterios. ¿Ok? Es la organización. Siempre hay que tener en cuenta eso. Es la entidad la que define esos criterios. No hay una regla o una norma colombiana que diga, venga, las pruebas las debe hacer tal persona. No, no la hay. O sea, eso no lo hay. ¿Ok? Ni tampoco la frecuencia. Eso simplemente se puede hacer como una prueba en el proceso de selección para determinar si la persona es idónea. Pues ya el tema, ya después de contratado y superando las pruebas técnicas, teóricas y prácticas, pues ya lo que se hace es fortalecer el perfil a través de capacitaciones. Ya, eso es todo. Ya no es necesario volver a hacer pruebas, sino que simplemente se le dictan capacitaciones para hacer más profesional su labor como conductor. Y eso aplica para todos los que tengan el rol de conductor, no solamente para el que diga el cargo conductor, sino para todos. ¿Ok? Y ustedes lo definen, ustedes pueden decir, ya después de contratado, estas pruebas son para el proceso de selección. Ya después de contratados, es que ustedes fortalecen el perfil con capacitación y pues hacen las pruebas. Bueno, esto es uno de los primeros pasos. También podemos hablar de las pruebas psicotécnicas y las pruebas, ¿quién realiza esas pruebas psicotécnicas? Pues que en realidad tiene que ser un psicólogo que conozca, que tenga conocimiento sobre la realización de ese tipo de pruebas. Sí, exacto, sí, lo que dice. Entonces también, pero son todas estas pruebas, el único que las define es la empresa. Yo no puedo. O sea, no hay una regla general que diga, venga, ¿qué pruebas de selección voy a hacer para contratar mis colaboradores? No. De hecho, la misma resolución ha sido muy clara en establecer que en el paso 11, que es la entidad la que debe definir y documentar ese procedimiento, es la entidad. Ahora, yo les pregunto algo. Si la empresa es única y exclusivamente del sector, o tiene, perdón, si es exclusivamente o está en el nivel básico o estándar, mejor. Si la empresa está en el nivel básico o estándar, no está en el nivel avanzado y por lo tanto no es exigible este paso, ¿será que no deberían documentar un procedimiento para contratar conductores? ¿O será que sí? Si ustedes están en nivel básico o estándar, ¿será que no deben documentar ese procedimiento? Es hacer mejor hacerlo, claro, deben hacerlo. ¿Ok? Deben hacerlo porque igual eso por gestión humana también deben hacerlo. Entonces, miren, este paso parcialmente es obligatorio, podría ser implementado para todos los niveles. Ahorita después del descanso miramos
Otros temas relacionados con otro punto aquí dentro de este paso 11 porque está largo. Luego vamos a mirar un tema de atención a emergencias y vamos a mirar el PRAE y vamos a mirar también algunos otros protocolos como es el, el PAS, que es PAS, avisar, proteger y socorrer. Pero este paso es muy chévere, simplemente que es un poco complejo. Entonces, cuando regresemos, no se me vayan a ir. Cuando regresemos también, bueno, hoy a las 8 por ahí, 8:20, vamos a trabajar en salas compartidas para que no se vayan a ir. Ahí van a tener la oportunidad de integrarse, de socializar. Vamos a hacer una lección aprendida, vamos a exponerla. También les voy a explicar, les voy a entregar un PRON para que con ese PRON pues se pueda agilizar la actividad. Por ahora, vamos a tomar el descanso. Son las 7:10 de la noche, nos vemos acá a las 7:25. Sí, ministerio. ¿Listo? Bueno, señores, nos vemos acá en 15 minutos. Bueno, señores, sigamos. Entonces, listo. ¿Cómo me están escuchando? ¿Me confirman? ¿Me confirman el audio? Bien. Bueno, señores, entonces, hay que tener claro que el primer paso o el primer subpaso dentro del paso 11 está relacionado con esta situación. ¿Ok? Segundo, hay que tener claro que aquí este paso nos dice, venga, señores, por favor, a todos los colaboradores, a todos los colaboradores se les deben asignar responsabilidades en materia de seguridad vial. A todos. Eso incluye a los que no son conductores. A todos. A todos. Eso incluye a los que no tienen ese rol de conductor. ¿Ok? Ahora, también es cierto que todos los que no tienen ese rol de conductor aplican o establecen estas funciones genéricas. Uno, reporte de siniestros viales en desplazamientos laborales. Dos, participación en capacitaciones de seguridad vial. Tres, compromiso de los colaboradores de la organización en cuanto al cumplimiento de la legislación y los lineamientos de seguridad vial de la organización. Esto aplica para todos, ¿ok? Y el reporte oportuno y veraz de las condiciones de salud. Suponga que usted es un grado avanzado y ese grado avanzado le exige a todos los colaboradores colocarles este compromiso tercero, compromiso de los colaboradores de la organización en cumplir con la legislación. ¿Sí o no? Ahora, le damos para un caso. Resulta que un colaborador, en ese caso vamos a hablar mejor, del líder del diseño y la implementación del plan estratégico. Resulta que ese líder del diseño y la implementación del plan estratégico, un día X, se decide ir a tomar cerveza y se va en la motocicleta propia, ¿ok? Ese señor, pues ya había sido reconocido por la por el pueblo, porque vivía en un pueblo,
que era el líder del diseño y la implementación del plan estratégico en una empresa, o sea, el líder del PES en una empresa. Y se fue a tomar cerveza y en la motocicleta eh, se accidentó, sufrió un accidente. Por ese accidente, ¿será que la persona le puede iniciar un proceso disciplinario? Estaba en jornadas fuera de la jornada laboral. ¿Será que pueden iniciarle un proceso disciplinario? ¿O será que no? Bueno, vamos a mirar algo. Resulta que en Colombia tenemos algo que se llama el Código Sustantivo del Trabajo, ¿no? Y hay unas obligaciones especiales que están reguladas en el artículo 58. Luego tenemos unas prohibiciones y unas causales de terminación del contrato por justa causa. En este acuerdo, vamos a mirar. Vamos a mirar. Dice lo siguiente. Obligaciones especiales de trabajador. Realizar personalmente la labor en términos estipulados. No comunicar con terceros salvo autorización expresa las informaciones que tengan sobre su trabajo, especialmente las cosas que sean de naturaleza reservada, o sea, no abrir la boca con lo que no le corresponde. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados. Guardar rigurosamente la moral en lo relacionado con sus superiores y compañeros. Comunicar oportunamente al empleador de las observaciones que tiene conducente para evitar el daño y perjuicios. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o riesgo inminente. Observar con diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales. Entonces, puede ser que le hablen una investigación por este artículo, por ese punto específico. Porque no cumplió con las obligaciones y las instrucciones establecidas en materia de prevención de seguridad vial, aún estando fuera de la labor. Y aparte de eso, en el contrato le estipularon esto. Bueno, sigamos. El mismo código, dentro del artículo 60, establece las prohibiciones de los trabajadores. Una es sustraer elementos sin permiso. Presentarse el trabajo en estado de embriaguez. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo. Faltar al trabajo sin justa causa. Disminuir intencionalmente el ritmo de la ejecución del trabajo. Hacer colectas, rifas. Coartar la libertad. Usar útiles herramientas. Por acá no hay ninguna prohibición. Artículo 62. Causales de terminación del contrato por justa causa. Haber sufrido engaño por parte del trabajador. No. Todo acto de violencia, injuria o malos tratamientos graves o indisciplina en que incurre el trabajador en sus labores contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros. Esto es, en sus labores. Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio en contra del empleador, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes, vigilantes o celadores. Bueno, no aplicaría tampoco. Todo daño material causado intencionalmente. ¿Ok? Todo, ya voy para allá. Todo acto inmoral delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento, lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores. Cualquier violación grave
de las obligaciones o prohibiciones especiales de los artículos anteriores, 58-60. La detención preventiva del trabajador por más de 30 días. El que el trabajador revele secretos técnicos. El deficiente rendimiento del trabajador. La sistemática inejecución de sus actividades sin razones válidas. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina. La renuencia sistemática del trabajador de aceptar medidas preventivas, profilácticas o curativas prescritas por el médico del empleador o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes. La ineptitud del trabajador para realizar la labor acometida. El reconocimiento al trabajador de la pensión o jubilación de invalidez estando al servicio de la empresa. Es una causal de terminación del contrato. La enfermedad contagiosa crónica además. Entonces, basando en lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo, ¿será que hay alguna causal para iniciar una investigación? No, pero muy bien lo que dijo Miriam. Hay algunos vacíos que ha dejado la norma, la ley como tal, y hay que mirar la vía jurisprudencial y también hay que mirar qué dice el reglamento interno. Si en el reglamento interno dice que es causal de mala conducta y de hecho reprochable por parte de la entidad, aquellas actuaciones en contra de la ley, aún estando fuera de su jornada laboral, sí les puede abrir una investigación. Por eso es que estos compromisos y estas responsabilidades de todos los colaboradores, aunque solo aplique el nivel avanzado, es importante que se amplíe. Ojo, en ninguna parte de la ley dice lo contrario, Alejandro. En ninguna parte de la ley dice que usted puede violar o dice lo contrario. Y pues el reglamento interno no va en contra de la ley. Lo que está estipulando son otras causales diferentes que pueden ser reprochables. ¿Ok? Si la ley o si el reglamento dice algo contrario a la ley, es diferente. ¿Por qué? Porque hay situaciones que vale la pena reglamentar y para eso se reglamenta en el reglamento interno de trabajo. ¿Ok? O por vía jurisprudencial. Hay que mirar si hay algún tipo de sentencia frente a ese caso. Entonces, sí es posible. ¿Y a qué voy con esto? Que estas responsabilidades y estos comportamientos que se deben establecer a cada uno de los miembros de la organización deben estar alineadas con el reglamento interno de trabajo. Con el reglamento interno de trabajo. ¿Ok? Porque como les digo, hay algunas situaciones que la ley deja como a direccionamiento de la organización, ¿verdad? Pero es importante que se tenga en cuenta esta parte, el reglamento interno de trabajo, porque esa condición puede ser que, por ejemplo, porque usted puede ser, de hecho, ¿qué pasa? Si el trabajador, de hecho, sí hay unos pronunciamientos por parte de la Corte o la sala laboral frente a ese tipo de situaciones y ya se habla básicamente de que si el empleado con ese comportamiento, aún fuera de su actividad laboral, afecta de alguna manera la imagen organizacional, puede ser investigado y sancionado por la entidad. Señor Santamaría, lo escucho. Profesor, también, así como argumenta usted esa parte de afectar eh, la imagen de la empresa, hay que ver ciertos aspectos, porque primero, en los reglamentos lo que dicen en las partes donde he tenido la experiencia es que no se debe usar prenda o el uniforme de la Ujú. empresa en el caso de estar en esta clase de sitios. Ahora, también
tenemos que ver porque hay una línea muy delgada entre la, como te digo, la sobreexposición a estos, digamos, agentes externos, o si también se le viola al trabajador su libre expresión la libre expresión de divertirse y proteger su vida personal. Entonces, allí tenemos que tener muy en cuenta que a veces nosotros en el momento de querer darle más responsabilidades o tratar de proteger a la organización, podemos caer en violar uno de esos situaciones o condiciones que pueden afectarnos legalmente. Sí. Sí, claro. Entonces ahí lo que tenemos que mirar es básicamente cuándo ese compromiso de cumplir con la legislación y los elementos de seguridad vial es aplicable. Cuándo a través del reglamento es un hecho reprochable. ¿Ok? ¿Cuándo es un hecho reprochable? Ahí es donde juega un papel importante ese reglamento interno para determinar, sí, si es reprochable si la persona comete un delito, por ejemplo, o si la persona, eh, producto de esa tragos, eh, y asesina a una persona en la motocicleta y es detenido. Entonces, ahí es donde debemos comenzar a mirar. Ahí es donde yo les digo, venga, unifiquen criterios con la parte jurídica y si es necesario, modifiquen el reglamento interno de trabajo, que ya lo deben modificar, pues con la promulgación de la nueva reforma laboral, que estamos a espera de que sea sancionada. ¿Para qué? Para establecer estas situaciones. Eso no puede quedar fuera. Estas situaciones no pueden quedar fuera y estas situaciones deben quedar tácitamente plasmadas en ese reglamento. ¿Ok? Fernando. Sí, yo lo que le entiendo a esto, y es que estaba leyendo uno de los principios de donde agarraron pues para tener el que nosotros, así como la Constitución nos permite pues cuidarnos los unos a los otros y que establece el libre derecho a la salud, aquí hay algo que establecieron a nivel legal por parte de la Constitución, el artículo 2. Dice, son fines esenciales del Estado de Derecho servir a la comunidad, proveer la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación en todas las decisiones que afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y vivencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Entonces, acá lo que dice es que en esa dirección, la seguridad vial engrosa un conjunto de acciones y mecanismos y estrategias y medidas orientados a la prevención de accidentes, enfermedades y a la discernición de sus efectos con la finalidad de proteger la integridad de los actores viales. Y que aquí lo que dice es que a fijar la atención de los riesgos y profesionales, en algunas ocasiones la actividad de la conducción autónoma emerge de la gimnasia netamente laboral de riesgo prolífico, motivo por el cual también se encuentra supeditada a la protección del sistema general de riesgos. Al tenor del artículo, aquí dice del artículo inaugural de la ley 1562, donde se adopta un conjunto de entidades y procedimientos encaminados a prevenir y proteger y atender a las personas que prestan su mano de obra en diversas actividades industriales, considerando e identificar que una persona que desempeña la labor automotora puede inferir a daños a otra, bien sea para la imprevisión, la desatención normativa, la imprudencia e impericia, razón poderosa para prestar con esmero sobre la seguridad e impericia
ras- eh, con la seguridad activa, entendida como el acervo de los mecanismos instalados en la infraestructura vial para evitar siniestros aciagos y seguridad pasiva constituida por aquellos elementos que mitigan los daños que pueden generar un accidente. Yo lo que digo es que usted tiene el vehículo, es decir, libre derecho a la vida, usted tiene el vehículo, pero no le da esa potestad de utilizarlo para hacerle daño a otro. Es lo que yo le entiendo a toda esa normativa, pues. Ujú. Claro, sí, eso está en la Constitución. Entonces, miren, deben tener claro ustedes que si bien es cierto, usted puede hacer con su vida fuera de su actividad laboral lo que pueda considere, hay hechos que pueden ser reprochables disciplinariamente, pero esos hechos deben estar estrechamente ligados a una afectación directa a la organización o que se encuentren ligados dentro del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Ok? Entonces aquí es donde ustedes deben comenzar a mirar estas responsabilidades que deben aplicar a todos, pero alinearlas a ese código sustantivo. ¿Para qué? Para si en algún momento ustedes consideran que, por ejemplo, el colaborador no está cumpliendo con el marco legal porque no utilizó, es conductor y no utilizó casco, por ejemplo, no utiliza el casco, le hicieron un comparendo. Entonces, hay que tener claro que aquí es donde se debe regular. Aquí es donde se debe regular. ¿Ok? Entonces aquí les sugiero, listo, plásmela en donde, en su manual de funciones, pero adicional de los manuales de funciones, como responsabilidades genéricas, apliquen el manual el reglamento interno y alíñenlo. Alíñenlo. Ahora, hay otro elemento también importante que es evaluar el comportamiento de los colaboradores, de aquellos que conducen, ¿ok? Los comparendos hacia quién van dirigidos, a la persona o al vehículo. Ah, bueno, si es fotomulta. Bueno, aunque no. No, porque también ha sido claro un tema frente a esto en relación de que toca identificar la persona que va conduciendo. Se puede tumbar ese comparendo por ahí la. Hay que mirar que eso, hay que mirar el que va con de general al que ocasiona el acto. Bueno, sigamos. Una vez establecido lo anterior, ¿ok? Una vez establecido lo anterior, se debe determinar los siniestros viales en el periodo evaluado, o sea, evaluar a ese colaborador, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuántos siniestros viales él estuvo partícipe durante ese periodo de trabajo? Uno. Dos, eh, establecer y evaluar cuántas infracciones de tránsito pues tienen los colaboradores. Las quejas también, o sea, determinar si ha tenido siniestros viales, si ha tenido infracciones, si ha tenido quejas y si todas estas quejas ha tenido, entonces, ¿qué capacitaciones tiene? Por ejemplo, si el conductor tiene muchas capacitaciones frente al tema de conducción y el tema de exceso de velocidad, por ejemplo, y tiene infracciones de tránsito por violar el exceso, los límites de velocidad en Colombia, en primera instancia se supone que debemos generar una capacitación para esa persona, evaluar el comportamiento
realizar actividades preventivas, ¿ok? Para que la persona pues genere algo que se llaman comportamientos interdependientes. Ya en segunda instancia, pues hay que determinar dentro del proceso disciplinario qué pasa con esa persona, ¿no? Porque sí, la persona puede darle esa capacitación y demás, pero si sigue cometiendo fallas, sigue cometiendo infracciones y demás, ya el tema no es de capacitación, ya el tema va más allá, ¿ok? Puede ser que no en todos los momentos eh, se puede decir que la persona con capacitación aprende. Hay personas que pueden ser renuentes a esta situación. Entonces aquí es donde evaluamos, listo, se le dio capacitación, ha tenido varias infracciones de tránsito, ha tenido capacitaciones frente a infracciones de tránsito cometidas, ha tenido varias quejas por exceso de velocidad, por conducir violentamente o demás, se le ha capacitado. Hemos realizado varias capacitaciones y varias charlas, luego se le han hecho llamados de atención paulatinamente. ¿Y qué vamos a hacer con él? Por eso es que aquí en esa parte La llamada. sí debemos evaluarlo, claro, debemos evaluar ese comportamiento, pero más que evaluar ese comportamiento es generar una estrategia para que ese colaborador que ha fallado en los puntos anteriores pueda generar comportamientos interdependientes, ¿ok? Para ello es la organización la que define una estrategia, la que define una estrategia. ¿Por qué? Porque esa estrategia busca primero definir responsabilidades, evaluar el comportamiento e incentivar la cultura de seguridad vial. Bueno, una cosa es fomentar la cultura de seguridad vial a través de charlas de sensibilización y capacitación, ¿cierto? La otra es incentivar la cultura de seguridad vial. ¿Cómo lo podríamos incentivar? ¿Cómo se podría incentivar esa cultura? Reconocimientos, ¿no? Premios, bonificaciones, obsequios, algo de bonos. Con eso se puede incentivar. Claro, yo lo fomento, claro, con charlas, con sensibilización, con capacitación, ¿ok? Pero pues para incentivarlo requiere un poco más. ¿Por qué? Porque hay personas que les falta ese poquito para que pueda generar, ¿sí? O, sí, o sea, no, no vayan a dejar en ridículo a una persona que porque tiene 10 comparentos durante un mes, o sea, no. Porque entonces ahí estaríamos en discriminación y puede afectarlo y temas de bullying y demás, entonces no. Pero sí incentiven a los que están cumpliendo, denle premios, denle algún tipo de recursos, vacaciones, salario emocional, tal vez algunos incentivos educativos, ¿no? Hay algunas empresas que pueden decir, listo, a las personas que cumplan con los parámetros de seguridad vial, se les va a otorgar becas para que estudien la carrera que quieran de manera gratuita. Eso también puede servir. Paseos, dinero, bonificaciones y demás. Entonces, ya te doy la palabra, Fernando. Entonces, aquí lo que busca es la herramienta o este paso de decir, listo, ya usted colocó unas responsabilidades, ya colocó unas responsabilidades generales a todos. eh, ya colocó una evaluación periódica, ya evaluó y estableció herramientas para incentivar que busca generar una curva de aprendizaje, ¿ok? Una curva de comportamientos interdependientes, en donde el colaborador
pues al final de todo, pues cuide de otros actores viales, ¿ok? Cuide de otros actores viales, ¿ok? Claro, en la inducción se le da una capacitación, luego se hace una evaluación de desempeño, un apoyo con coach, entrenamiento crítico, evaluaciones de las competencias, determinan si la persona pues ha aprendido o sigue teniendo nivel de riesgo, entonces también se le da reconocimiento, si hay algo de omisión, entonces pues establecer temas de cuidado y autocuidado. Si sigue con ese problema, pues campañas. La idea es que al finalizar esta línea de aprendizaje o esa curva de aprendizaje, la persona genere comportamientos interdependientes, o sea, se cuide y cuida a los demás. De eso se trata esta parte. Si bien es cierto, yo siempre he sido claro, una cosa es fomentar a través de charlas, capacitación y demás la cultura de seguridad vial, muy bien que se fomente, pero a veces hace falta algo más, que son los incentivos. Con este paso, con ese punto terminamos o termina el paso 11, que nace a través de la estrategia que debe tener, nacer desde el perfil, el profesiograma, las brechas de conocimiento, el nivel de riesgo, la evaluación de las competencias, el programa de motivación e intervención del riesgo, un decálogo de comportamientos interdependientes, campañas para apoyar el logro de estos comportamientos interdependientes e incluir mecanismos de seguimiento y comportamiento. ¿Para qué? Para que el colaborador realmente como que entre en conciencia y pueda, digamos que lograr el impacto que se requiere, ser un colaborador que se cuide, que cuide a los demás, que pueda lograr lo que ha buscado, que pueda lograr esos resultados que se pretenden y demás. ¿Preguntas? ¿Preguntas frente a esto? Fernando, Profe, yo tengo una duda de eso. Es que yo le acabé de poner a usted tanto en su WhatsApp como ya. ahorita en el chat de la sala. Ahí lo que está especificando es una de las normativas que dice Plan de Prevención de Consumo de Alcohol y lo estaban amarrando a esta normativa. Pues ya que esa parte como de la de la capacitación del conductor donde estamos formándole la cultura, digo yo que en ese caso, pues como no todo puede ser coercitivo, o sea, siempre el llamado de atención, pues en determinadas zonas o en determinadas empresas, esa normativa sería importante pues divulgárselas pues para que en ese caso pues, usted cuente con un apoyo adicional, ¿no? Para evitar ese consumo de alcohol y pues para no propender ni que se consuma alcohol en el momento que no sea o que se abuse de la velocidad en el estado que se abuse de la velocidad en el tráfico, que pueda llegar porque se pueda generar el accidente de tránsito, ¿no? Podría ser, ¿no? Perdón, estaba con el audio. Miren, aquí hay muchos temas muy importantes a tener en cuenta. Uno, generar o entender realmente que en este punto los colaboradores deben generar esos comportamientos interdependientes y evaluar esas brechas de conocimiento, ¿ok? Esas brechas de conocimiento para generar un poco más de algunos aspectos importantes para que
se cuiden solos. O sea, en otras palabras, se cuiden básicamente solos. Eh, Santa María Gómez, te escucho. Profe, sí, con respecto a lo que estábamos comentando, de que todo no puede ser proactivo. Ya existen empresas o de aseguradoras de riesgos, administradoras de riesgos laborales que están implementando procedimientos que ya se aplican en Europa y en Estados Unidos, lo que es el caso del 6 behavioral. Ya cada empresa va a tener como un banco de información de cada persona, cada colaborador, donde cada accidente o qué tan propenso a accidentarse es un colaborador y van a suministrar esa información a las empresas a la cual tengan afiliadas. Entonces, ya esa es otra herramienta con que se va a contar para la parte de contratación del personal. Entonces, ya están teniendo en cuenta el nivel de accidentalidad de una persona, tanto para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como también para el sistema de seguridad vial. Entonces, eso es otra herramienta con la cual ya se cuenta acá. Sí, también será una herramienta. Bueno, señores. Ahora, paso 12. Aquí se habla del plan de preparación y respuesta ante emergencias. Este plan de preparación y respuesta ante emergencias busca realmente la gestión en la atención integral a víctimas, ¿ok? Permite mitigar los efectos de los siniestros viales en primera instancia y permiten eh, generar o elaborar por parte de la organización uno o varios documentos que les permita actuar frente a una emergencia. Uno de los que debemos tener en cuenta es el PRAP, que permiten atender este tipo de respuestas porque es un plan de preparación o planes de preparación y respuesta ante emergencias viales, que como mínimo este plan debe contener lo siguiente: el reporte de siniestros viales, el funcionamiento de la cadena de llamado al interior de la organización, el número único de emergencias, los riesgos de las rutas, la ubicación de los centros de atención médica, los protocolos que se deben realizar por parte de los brigadistas, el primer respondiente de la organización, capacitación en protocolos de atención a víctimas y que incluya también esas capacitaciones en acciones que puedan realizar ante la ocurrencia de siniestros viales. Ahí también dentro de estos planes y protocolos podemos incluir el famoso protocolo PAS, que es proteger, avisar y socorrer. ¿Ok? Adicional a ello, este plan de preparación y respuesta ante emergencia debe evaluarse una vez cada año a través de simulacros. Yo digo que no. Es una recomendación mía. Háganlo más. ¿Por qué? Porque cada vez si usted no se prepara, si no entrena, esos planes no van a funcionar de mucho, no van a tener muchos resultados. ¿Ok? Ahora, sí, podemos incluirlo. Sí, puede ser vinculado. Ahora el PAS lo que dice es, venga, proteja. Si ocurre un accidente, ubíquese en un lugar seguro y evalúe los riesgos en la escena. ¿Ok? 2, avise, pida ayuda. ¿Ok? Llamen a los números únicos de emergencia. 3, socorra. Haga un contacto con la víctima y si puede, pues socórrale. Esto lo dice él. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Ustedes han escuchado los famosos procedimientos operativos normalizados de casualidad, ¿sí? Los PONS, ¿sí? Sí, me imagino que sí, ¿cierto? Dentro de ese plan de emergencia ustedes deben tener protocolos para cada uno de los eventos claves en relación a una emergencia. Por ejemplo, cómo actuar en caso de una colisión, ¿ok?
cómo actuar en caso de hurto o robo y atraco, cómo actuar en caso de siniestros y atención a víctimas, por ejemplo, cómo actuar en caso de incendio del vehículo, cómo actuar en caso de derrame de sustancias peligrosas, el plan de contingencia cuando hay volcamientos, cuando hay una varada, cuando hay algún tipo de contratiempo, cuando hay el tema de paseo millonario, etcétera. Todos los protocolos que ustedes puedan implementar frente a esto deben documentarlos, ¿ok? De acuerdo a la naturaleza de su riesgo. Ahora, también hay otros elementos que podemos tener en cuenta aquí, es la realización de un análisis de vulnerabilidad, ¿ok? Ese análisis de vulnerabilidad busca identificar pues las amenazas, ya les comparto pantalla, eso debe ser lo bueno y chévere que lo hagan. Análisis, averiguar, identificar las amenazas que pueden tener, como incendios, incendios eléctricos, explosiones, erupciones y demás. La vulneración a tipos de personas, ¿no? Como pueden ser eh, temas de emergencias, si existen comités de emergencias, si existen empresas, si existen brigadas y demás. En temas de recursos, evaluar cómo estamos vulnerables en recursos, si existen o no. Por ejemplo, si existen extintores, camillas, cuentan con botiquines. En temas de sistemas, si hay un sistema de energía, si hay sistemas alternos, como por ejemplo, aparte de los servicios públicos, plantas de energía, etcétera. Y pues por último, pues el plan de acción. Este tema nos ayuda muchísimo porque nos permite identificar esas vulnerabilidades en cuanto a nuestra situación, a nuestra actividad. También podemos colocar, por ejemplo, una estructura de plan de emergencia, ¿no? ¿Quiénes son los del plan de emergencia? Algo que no puede faltar y que debe ser parte, aunque es parte del paso 15, también hace parte aquí de este paso, que es el procedimiento para la planificación de desplazamientos laborales, que incluye pues los temas ya vistos, como es los sitios autorizados para detenerse, como son los temas de los puntos críticos, como son las recomendaciones, como son los números directorios telefónicos, las estaciones de servicio y pues el famoso ruta o el plano de la ruta. Estos elementos hacen parte de ese plan de emergencia. Todos esos elementos hacen parte de ese plan de emergencia. Si bien es cierto, importante establecer unos protocolos, unos PONS, para actuar en caso de una emergencia, ¿ok? Para actuar en caso de una emergencia. Vamos a hacer algo. Vamos a trabajar en grupos. Hoy les voy a compartir dos documentos. Uno se llama eh, Lecciones aprendidas y el otro un PONS, ¿ok? De acuerdo al video de Tasajera, ustedes tendrán que realizar un protocolo para atención y van a realizar una lección aprendida. Mañana hacemos una investigación. Ok, pues la idea era realizar la investigación hoy, pero pues mañana la vamos a hacer más, eh, con más tiempito para poder realizar algunos temas como las causas raíces y demás. Ok, ahora, ¿qué quiero que hagan? Ya les voy a tocar, ya les voy a mostrar. Espérame que no me ha descargado este documento. Listo, ya.
En la sala de grupos pequeños, de grupos compartidos, ustedes van a ingresar y una vez ingresando a esa sala, ustedes van a construir en grupos. Por favor, deseo o solicito la participación de todos, porque todos van a tener la participación de la forma de hablar, expresarse y demás. Entonces les pido, por favor, compromiso de esto. Van a construir con tasajera una lesión aprendida, ¿ok? Y van a identificar las causas lo que originaron. No me hagan la causa raíz. No. ¿Por qué? Porque esa la vamos a hacer mañana. Solamente identifiquen las principales causas que ocurrió, las lesiones aprendidas y unas conclusiones. Causa raíz no. ¿Por qué? Porque esa la vamos a trabajar mañana. Luego de terminar esto, ustedes me van a definir un protocolo para accidentes con daños materiales, o sea, solamente daños físicos. ¿Cómo deben actuar en caso de un daño físico o un estrello de un vehículo, un daño de un vehículo, en temas solamente de daños físicos? Para este ejercicio, yo les voy a compartir este taller. Ustedes se van a ingresar a salas compartidas, van a poder realizar esta labor basándonos en el video de tasajera. Este video se los voy a compartir. ¿Ok? Este es el enlace del video de tasajera. ¿Quedó claro lo que les acabo de comentar? Sí, quedó claro lo que les acabo de comentar. Entonces, voy a agregar, ya les habilité todos los, los controles para que ustedes puedan compartir y demás. En 5 minutos, en un minuto, tienen 45 minutos para ese ejercicio. En un minuto, vamos a abrir 4 salas, 3 salas de 20. Ustedes van a poder ingresar a esa sala y realizar la actividad en los grupos. En este momento, los estoy invitando a participar. Acepten la invitación. Acepten la invitación, por favor. Acepten la invitación. Acepten la invitación todos, por favor. Faltan 40, por favor, acepten la invitación. Me faltan 36, acepten la invitación, por favor. Brian Gómez, acépteme la invitación. Carlos Alberto Serrano, acépteme la invitación. Ernesto, acépteme la invitación. Fernando Castañeda, Gustavo, acépteme la invitación. Hernán Díaz, acépteme. Carolina, Yaritza, Jorge, Katia, Lady, Luis, Mario, Mayra, Nancy, acépteme la invitación, por favor. Marlene, acepten la invitación. Acépteme la invitación, Nancy, Ayibe,
Oscar, Katia, Hernán, yo te invité a una sala. Dale clic en aceptar. ¿Sí te apareció? La Jive también. Hernán Díaz está en la sala 2. La Jive. Hernán Díaz en la pantalla le va a aparecer. Que lo estoy invitando a salas. Nayibe también. Nayibe también. A sala 1. Bueno, señores, ¿cómo les fue? Creo que muy bien. ¿Culminaron? ¿Les alcanzó el tiempo? Sí, señor. ¿Suficiente tiempo? ¿Qué tal les pareció el ejercicio? Muy bien, ¿pudieron interactuar entre ustedes? Vi que sí, porque pasé por todas las salas, aunque al inicio tuvieron como tropiezos, pero pudieron interactuar bien. Me imagino que ese PON quedó bien, me imagino, ¿cierto? Sí, lo más importante de esta actividad es que se compartieron Conocimiento. conocimientos y puntos de vista con los otros compañeros. Sé que hay compañeros que están desde otras zonas del país, incluso de otros países, y es interesante pues saber la forma de pensar y el conocimiento que tienen para compartirlo y aprender de eso. Señores. Fue muy bueno y nos ayudó a entender un poco más lo que pasó. Miren, póngame cuidado. Pónganme cuidado. Uno de cada grupo, uno de cada grupo me debe exponer mañana. Entonces pónganse de acuerdo quién de cada sala me va a exponer para que mañana me expongan, pero lo vamos a hacer en el intermedio. Mañana vamos a hacerlo en el intermedio a las 7:15, entonces lo vamos a hacer, ¿vale? Eh, entonces, para que uno de cada sala me preparen la exposición mañana, ya interactuaron, ya participaron y demás, lo vamos a hacer después de terminar el paso 13 y después de esto, con este ejercicio cerramos el plan estratégico e iniciamos la ISO 39001. Entonces mañana nos vemos a las 7 en punto con el fin de, perdón, a las 6 en punto, mentiras, con el fin de poder interactuar y verificar la actividad realizada, ¿vale? Entonces les deseo una feliz noche, gracias por la participación, espero que de verdad les haya gustado. Pues espero de verdad que hayan podido interactuar y agregar más conocimiento de que ya tienen. Y nos vemos mañana, si Dios mediante. Dios mediante. Sí, profe. Bueno.